Compañeros. Don Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Don Julio, ¿cómo estás? Qué gusto. El Saludos a gusto. don Arturo y a don Morris. Gracias. Arturo, buenas tardes. Arturo Rodríguez. Buenas tardes, Julio, con el gusto de saludarte siempre y de saludar a los colegas Temoris y Arnoldo en esta mesa de martes. Muy bien, muchas gracias. Temoris Greco, buenas tardes. Pues buenas tardes, dones, Dones. que tengan muchos más dones. Así es, todo sea como esto. Pues, ¿quién quiere empezar? Yo creo que uno de los temas interesantes es lo de Luis Cárdenas Palomino, pero lo que ustedes deseen, ¿quién quiere empezar, por favor? Yo propongo a Temoris, que escribió un muy buen artículo en el Washington Post, en su sección de opinión en español sobre el espionaje esta semana. A ver, Temoris, pues ya, a petición del público. Adelante, Temoris. Yo, por supuesto que al público lo que pida. Bueno, sí, este artículo es siguiendo el tema del espionaje, ¿no? Ya hemos estado hablando de cómo Raimundo Riva Palacio y el Universal fabricaron una bomba de humo que la inflaron sobre el tema del espionaje a los periodistas, una bomba que hicieron sin un dato, sin un hecho, sin una prueba, ¿no? Y por lo mismo, pues es fácil desmontarlo, aunque cuando lo pusieron en la sección ¿Quién es quién?, en las mentiras, en realidad no desmontaron nada. O sea, es tan evidente y tan obvio este montaje que no hace falta un gran esfuerzo ni conocimiento para poner una evidencia, pero en esa sección pues no intentaron hacer más que decir, no es cierto porque yo lo digo, ¿no? Tú dices una cosa, yo digo otra cosa, nada. Pero lo que sí queda es que, aunque esté esta campaña para tratar de falsificar un supuesto espionaje contra periodistas, tampoco podemos estar seguros de que no existe. Lo único que tenemos es la palabra del presidente. Con Peña Nieto hubo este escándalo en junio de 2017 sobre Pegasus. Pegasus es un sistema israelí que toma el control de los aparatos celulares de la gente, y en ese caso se demostró con evidencia científica, no con saliva, sino con dictámenes técnicos, que este software que había comprado el gobierno mexicano había sido o estaba siendo usado contra periodistas y contra defensores de derechos humanos y activistas de otro tipo. Y cuando llegó el presidente al poder, un año y medio después de eso, él dijo que en su gobierno no iba a haber espionaje político y se comprometió a que no lo iba a haber. Pero no dijo qué había pasado con Pegasus, ¿no? O sea, a ver, hay una serie de cuestiones que son importantes aquí, que necesitamos saber. En diciembre de 2019, Luis Fernando García de la Red por los Derechos Digitales fue a la mañanera, le preguntó al presidente, bueno, ¿qué ocurre con Pegasus? Y el presidente se comprometió a informar en 2 semanas qué es lo que había pasado con este Pegasus, y esto no ha ocurrido. Ya ha pasado más de un año y medio desde el compromiso presidencial y no se ha informado. El tema es que hay muchas preguntas que responder aquí. O sea, ¿quién compró Pegasus? ¿Cuánto se gastó en esto? O sea, porque son millones y millones de dólares. Pero también, ¿quién dio la orden de usar Pegasus en contra de periodistas y activistas? ¿Quién le ejecutó? O sea, aquí hay responsabilidades que deben ser establecidas. ¿Quién ejecutó? ¿Qué se hizo con esta información? ¿Qué pasó con todo el espionaje que se hizo? Ahora, en la PGR dijo, bueno, la Fiscalía dijo que se había desinstalado Pegasus de sus servidores, pero esto no ha sido verificado por nadie. Y no sabemos quién está en control de Pegasus. O sea, a ver, se compró, no se ha devuelto. Y no solamente es Pegasus, es también otros softwares como el desarrollado por la compañía italiana Hacking Team, que fue comprado por gobiernos, o sea, por distintas instancias del gobierno federal, por gobiernos estatales, hasta por la Protección Civil del Estado de México. Sí. Todo eso, ¿qué es lo que está pasando? O sea, se está empleando, ¿quién lo controla? No se ha anunciado, no conocemos que existe ningún tipo de investigación
sobre eso. O sea, realmente cualquiera podría estarnos espiando en ese momento, que pueden ser desde funcionarios públicos de distintos niveles hasta privados, hasta crimen organizado. Claro, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, pues ha habido como una especie, diría yo, de dispersión promiscua de equipos de seguridad, de agentes despedidos del CISEN, de las agencias estatales, y lo único cierto es que hay una dispersión enorme de aparatos, de archivos, de conocimiento, de detalles de políticos, de activistas, de periodistas, de defensores de derechos humanos. El espionaje desbordado y sin control en México, Arturo Rodríguez. Sí, mira, creo que precisamente el caso de Cárdenas Palomino conecta perfectamente con esto, porque si no recuerdo mal, ya la operación de Hacking Team inició desde el sexenio de Felipe Calderón, con aquel software previo a Pegasus, que fue el FinFisher, y que se usó durante los primeros años de Peña Nieto, antes de adquirir Pegasus. Todo esto documentado, porque luego veo por ahí en los comentarios que dicen, pero bueno, no presentan pruebas. Es que todo estaba probado, había todo un análisis muy preciso de los datos por parte de me parece que era el Toronto Citizen Lab, ¿no? Y bueno, el caso de Cárdenas Palomino conecta, por una parte, porque pues estaba todavía en esa Supersecretaría de Seguridad Pública calderonista cuando se inició al menos el registro de estas prácticas que han estado presentes en la vida política mexicana a través de la historia, y conecta porque al dejar el sexenio de Felipe Calderón se incorporó como directivo de una empresa dedicada al espionaje y la seguridad, propiedad de Grupo Salinas, de Ricardo Salinas Pliego. Entonces, creo que apuntas a un tema muy importante, Julio, porque el problema con los altos funcionarios o bien agentes, operadores que quedaron dispersos a partir de los diferentes cambios de sexenio, particularmente de este último de 2018, así como la proliferación en la contratación de servicios, principalmente a empresas israelitas, nos lleva necesariamente a asumir que efectivamente puede existir un problema grave de espionaje político, no solo operado desde el sector público, también desde el sector privado y desde el sector privado criminal, o de esas hibridaciones que luego hay en las colusiones que se dan entre lo público, lo privado y lo delincuencial. Entonces, sí, es un tema de primera importancia, como también me parece que lo es el hecho de que Cárdenas Palomino haya sido detenido, si bien con un tema específico que es la tortura de Israel Vallarta, en todo este montaje que por otro lado vuelve a tocar a los medios de comunicación, quizás en uno de los episodios más vergonzosos para el periodismo mexicano, como lo fue la detención de la supuesta banda del Zodiaco o de los Zodiacos. Pues me parece que por todas las implicaciones que un policía de ese nivel, tan temible en su tiempo, tan conectado hasta familiarmente con el siguiente sexenio de Peña Nieto a través de un hombre muy poderoso el sexenio pasado, como lo fue Castillejo Cervantes, en el consejero jurídico de Peña. Y bueno, finalmente esta serie de relaciones que entroncan, ahora sí que auténticamente yo diría, y valga la disculpa pues por la referencia, pero auténticamente una mafia del poder, ¿no? Creo que hay mucho que todavía tendríamos que saber, que Cárdenas Palomino sabe. Yo creo que para tocar este asunto en particular, me parece que
muchos tenemos la expectativa, sí, de lo que pueda decir quizás ante la justicia mexicana para tal vez, como ha ocurrido con otros casos como el de Emilio Lozoya, acogerse a un criterio de oportunidad, pero me parece que hay una amplia expectativa porque pues se ha extraditado y que en esa extradición, a partir de revelar información que tiene que ver en específico con el asunto García Luna y sus componendas con el crimen organizado, pues pudiera haber información todavía más tremenda. Hoy Álvaro Delgado publicó un artículo que se me hizo muy interesante, retoma en su columna pues del Heraldo, retoma esta designación que les daba Calderón de ser protagonistas de un sacerdocio cívico y menciona ahí varias averiguaciones previas. Bueno, es que auténticamente estas cosas me parece que nos sorprenden. Creo que en un país democrático sería inaudito que hubiera alguien pues señalado con testigos de haber asesinado a sangre fría nada más para ver qué se sentía, de haber torturado, de haber hecho un montaje con la colusión de importantes medios de comunicación, de una cobertura policíaca. Bueno, todo lo que hemos venido viendo en estos días a manera de repaso, me parece que es auténticamente abrumador. Y bueno, finalmente diría que ciertamente el asunto ocurre en un contexto políticamente relevante, dado que estamos a 3 semanas justo de la consulta popular para saber si se enjuicia o no a los expresidentes, y me parece que esta vertiente García Luna, Cárdenas Palomino, pues es una de las que tendríamos en exploración ante un eventual inicio de proceso hacia Felipe Calderón, porque precisamente sus pecados están, por decirlo, sus pecados cívicos están, para retomar su narrativa, en el ámbito de la seguridad. Gracias, Arturo Rodríguez. Arnoldo Cuellar, espionaje y tortura, elementos concurrentes en la manera como se mantiene un sistema político que tiene policías que son criminales, que inventan culpables, que transfieren culpas, que espían para poder amedrentar. ¿Qué tipo de sistema es el que tenemos, Arnoldo Cuellar? Bueno, el que teníamos, al que muchos quieren regresar porque dicen que las cosas están muy mal hoy, ¿no? Yo creo que un asunto fundamental que tendría que ser un régimen que se plantea una transformación, algo que muchos le planteábamos, le pedíamos desde la ciudadanía, normalmente a un Vicente Fox, después de aquella gesta histórica del 2000, de pactos políticos, por ejemplo con Cuauhtémoc Cárdenas, para entrar a desmontar pues lo que es un aparato político, policial, militar, empresarial, que tenía 70 años y que hoy tiene 90 años, y que no se podía hacer sin un modelo un poco a la española, ¿no? Un poco de que hubiera un mínimo de fuerzas políticas de acuerdo en hacer esto y en transitar ese camino, que no iba a ser fácil. No ocurrió y no está ocurriendo de nueva cuenta, porque hoy el presidente López Obrador ha apostado a otra estrategia, esta estrategia de la confrontación. Por cierto, qué tristes y qué patéticos se veían hoy los 3 presidentes de partido en esa conferencia de prensa. Yo puse un tuit que dije, la nueva chiquillada, ¿no? Pero bueno, ya tocaremos ese tema, me imagino que lo vas a plantear. Subsiste mucho de ese esquema y el presidente López Obrador no se ha planteado, quizás, no sé, hay quienes hablan de esta cautela de López Obrador para no entrar en temas que puedan provocar una desestabilización fundamental del país, que afecte la economía, que afecte otras cosas, que incremente quizás el nivel de violencia, pero políticamente es inexplicable, por ejemplo, que quien ha sido un soporte sin duda de políticas como la del espionaje y que en buena medida explicaría lo que Temori señala de que no se ha investigado más a Pegasus, pues sea el ejército mexicano. Y con el ejército hay una alianza fundamental.
y a lo mejor destapar esa cloaca que coyunturalmente usó la Fiscalía General de la República o las oficinas allegadas al presidente, pues era una intermediación con los quienes originalmente habían adquirido el software espía en el caso que nos ocupa de Pegasus, ¿no? Uh-huh. Pero tienes razón también, Arturo, en los gobiernos de los estados se ha invertido una cantidad impresionante de dinero para adquirir estos softwares. Recordemos que en Puebla, Moreno Valle tenía un centro de espionaje que le servía a sus aliados en el PAN en todo el país. En la gustada sección de guanajuatización hay que recordar que en San Miguel de Allende, Luis Alberto Villarreal se benefició del espionaje de Moreno Valle, uh-huh, exhibiendo audios del alcalde priista de turno, que por cierto en estas elecciones les acaba de volver a ganar la elección a los Villarreal y lo sacó de San Miguel Allende. No sé si para bien o para mal, pero es el único triunfo rescatable del PRI acá. Uh-huh. Entonces, no vamos a avanzar mucho. Por ejemplo, estos temas de Cárdenas Palomino y de García Luna no bastarían para iniciar ya un proceso que tuviera en la mira a Felipe Calderón sin necesidad de consulta. ¿Tanto así ya con lo que hay, Arnoldo? Ya. Y las masacres de ese sexenio, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Con una cadena de mando directa, porque ni siquiera había una Secretaría de Seguridad dependiente del presidente, ¿no? Uh-huh. Y había una Policía Federal también en esa Secretaría de Seguridad. Uh-huh. Entonces, yo veo más afición por un espectáculo político que busca redituar ganancias políticas que por ganas de hacer justicia. Uh-huh. Y en ese sentido sí soy muy escéptico. La consulta es una trampa porque está saboteada desde el propio organizador, que es el INE, desde la falta de recursos, desde la falta de casillas, y su resultado va a ser una abrumadora respuesta para que se enjuicie a los presidentes de una minoría que no va a provocar vinculación de ningún tipo y que va a ser exhibida como una derrota del presidente y que va a atorar de nuevo estos procesos que deberían estar caminando en otro lado, en los tribunales, ¿no? Sí. Gracias, Arnoldo. Temoris, retomo lo que nos dice en una parte de su intervención Arnoldo Cuellar. Ya es tiempo, ya será tiempo, Temoris, de iniciar, más allá de consultas o no consultas, hay las condiciones para que se inicie un proceso penal contra Felipe Calderón. Ya en algunos tuits dicen, ya cayó el número 2, García Luna, ya cayó el número 3, Cárdenas Palomino. ¿Cuándo caerá el primero? ¿Qué opinas, Temoris? Es que si no es hoy, ¿cuándo? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿cuándo? Bueno, yo creo que en primer lugar no debería ser tiempo o no ser tiempo, o sea, a nivel político. La justicia debe seguir sus propios tiempos, independientemente de lo que los políticos o de que cada bando le convenga. Y la justicia mexicana, la Fiscalía General de la República, que encabeza Alejandro el Dormilón Gersmanero, uh-huh, pues ya debería haberse despertado y actuado hace tiempo con Calderón y con Peña Nieto, que son pues aquellos cuyos delitos todavía no han prescrito. Ya los de Calderón están, varios de ellos ya prescritos y en peligro de llegar a esto. Entonces se tiene que actuar ya. Y si no es hoy, ¿cuándo? O sea, nos vamos a esperar hasta que llegue 2023, 24, en vísperas de la siguiente elección, para entonces patear este avispero y generar una ola en contra del PAN, en contra de la alianza que se produzca. Yo creo que eso tiene que ser ya. Uh-huh. Y si hay las evidencias. Y también pues porque Felipe Calderón va a ganar un poco de influencia a través de la alianza que hizo con el PAN, que le permite colocar algunas figuras en posiciones de poder. Entonces sí, yo creo que sí tiene que ser ya. Gracias, Temoris. Arturo, pues sí, efectivamente, algunos delitos podrán prescribir, pero recordemos que hay una acusación ante la Corte Penal Internacional promovida en su momento por Netzaí Sandoval, hermano de Irma Heréndira. Creo que él fue el principal promotor de este
solicitud de juicio en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón y contra otros personajes, entre ellos el propio Genaro García Luna. Pero, Arturo, ¿será llegado el momento de que el gobierno federal, la Fiscalía General de la República, empujen realmente para que haya, con consulta o sin consulta, una acción penal contra Felipe Calderón, y dice Temoris también contra Peña Nieto? Yo creo que sí, no solo, bueno, el caso de la denuncia ante la Corte Penal Internacional creo que es un poco más compleja, más complicada de lo que uno quisiera que fueran ese tipo de procesos internacionales. Y tiempos tardados. Y tiempos muy largos, efectivamente. Temoris, que es todo un internacionalista consagrado, seguro tendrá con más claridad, por ejemplo, lo que ha pasado con procesos como el de Ruanda o de esta zona de los, no sé si alguno de la ex Yugoslavia, pero fueron añales, ¿no? Para que la Corte Penal llegara a una resolución. Sin embargo, creo que la vertiente es importante apuntarla porque estamos ante la posibilidad de que dentro del aparato del sistema judicial mexicano pudieran iniciarse procedimientos que tienen que ver con delitos que no prescriben, Julio, porque efectivamente casi todos aquellos que tienen que ver con la corrupción, por ejemplo, yo veía la motivación que presentó el presidente o la presidencia de la República, la Suprema Corte, cuando hizo la petición de consulta, y mencionaban pues lo del neoliberalismo, lo de el Fobaproa, algunos casos que tienen que ver con la privatización del sector energético, etcétera. Pero entre todo eso había también una observación que me parece fundamental porque es lo que no prescribe, y es esto que tiene que ver con crímenes de lesa humanidad. Claro. Y naturalmente violaciones graves de derechos humanos. Estamos hablando de tortura, de desaparición, de ejecución extrajudicial que se realizó y creo que en algunos casos pudiera inclusive tipificarse. Creo que no se ha hecho jamás en el sistema jurídico mexicano, pero bueno, podría iniciarse casos que tienen que ver con genocidio y crímenes de lesa humanidad. Particularmente, ¿por qué? Bueno, pues en el caso de Salinas de Gortari, hace tiempo publiqué un artículo, por eso tengo como más o menos frescos algunos datos al respecto en proceso. En el caso de Salinas de Gortari, pues el asesinato de perredistas a lo largo de su sexenio es un asunto clave, como en el caso de Zedillo lo es Acteal, lo es Aguas Blancas, lo es El Charco, como en el caso de Vicente Fox, donde podría ir Atenco, Oaxaca, Lázaro Cárdenas y quizás hasta Pasta de Conchos, que además sigue abierto el proceso ahí en el sistema interamericano, en varios de estos. En el caso de Calderón, bueno, pues la lista es enorme, justamente por la forma en la que detonó todo ese proceso de militarización y violencia que descompuso al país, pues hasta tenerlo en las condiciones que lo tenemos hoy. Y en el caso de Peña Nieto, pues está naturalmente Ayotzinapa, está Nochixtlán, están las ejecuciones extrajudiciales en diferentes momentos, en el caso de Michoacán y del Estado de México, por Tlatlaya y algo que ocurrió por allá en la zona de Tierra Caliente, pero en el caso de Peña Nieto sí se pueden articular todavía algunos casos relacionados con corrupción, que sería pues por lo reciente de la comisión de algunos delitos que pues, entonces de que hay forma de llevar a juicio a los expresidentes, sí hay. De que los tiempos de la justicia tienen que seguir, como dice Temoris, pues los tiempos que la ley determina, pues también. Yo he sido muy claro en la idea de que dados estos crímenes ni siquiera tendrían que someterse a un ejercicio plebiscitario.
pero creo que, bueno, pues el presidente optó por esa vía. Coincido con Arnoldo, va a ser muy difícil que alcance una condición vinculatoria, va a ser un ejercicio anecdótico donde creo que va a ganar el sí al enjuiciamiento, pero sin alcanzar el porcentaje indispensable para que esto sea vinculatorio. Ahora, ¿esto tendrá un uso político? Seguramente sí. En cualquier caso, me parece que los temas, los asuntos ahí están. Hay algunos auténticamente graves, Calderón y Rápido y Furioso, por ejemplo, que van todavía más a otra materia, como lo es la soberanía o inclusive traición a la patria. O sea, estamos ante un universo de casos que pudieran activar, digamos, una nueva historia en los procesos penales mexicanos, porque todos estos delitos están tipificados, pero nunca se han pues desarrollado procesalmente. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuéllar, bueno, estamos viendo hacia el pasado lo que hicieron exocupantes de la presidencia de la República, hayan llegado al cargo, haya sido como haya sido, pero también ahora se está viendo hacia adelante, porque de pronto, Arnoldo, luego de las elecciones se ha desatado la narrativa abierta de lo que pueden ser los precandidatos presidenciales. El propio presidente López Obrador, en un giro pues extraño, porque no ha cumplido ni siquiera la mitad de su periodo constitucional como presidente de la República, ya está hablando no solo de Claudia Sheinbaum y de Marcelo Ebrard, los más evidentes, sino que incorpora en la baraja a De la Fuente, a Moctezuma, Esteban Moctezuma, a Rocío Nale y a Tatiana Cloutier. ¿Qué opinas de estos destapes apresurados, de los nombres que se están manejando? Arnoldo Cuéllar, por favor. Gracias, Julio. Bueno, yo había dicho aquí otras veces que me disgustaba mucho el tapadismo en manos y en boca de Andrés Manuel López Obrador, porque lo hacía pues un presidente del siglo pasado del partido del que originalmente fue miembro. Escuchaba el lunes a las mosqueteras hablando de esto también muy atinadamente. Pero fíjate que me he quedado pensando, y creo que al final de cuentas López Obrador está siendo de alguna manera sarcástico, está rizando el rizo, y está abriendo un debate muy temprano para exhibir mucho, tanto para administrar a su partido, que no tiene una institucionalidad, como muchas veces lo hemos señalado, muy firme, pero también para meter en un brete a la oposición. O sea, ¿dónde quedan hoy Zambrano, Alito y Marquito pidiendo que anulen todas las elecciones habidas y por haber? Les faltó pedir que anulen la de Biden quizás o la de Perú, porque perdieron, ¿no? Dijo que era más listo Vicente Fox cuando en el 91 fue a México con una maleta a pedir la anulación de las elecciones de Guanajuato con Ramón Aguirre. Y luego le preguntaron años después, oye, ¿y en la maleta qué llevabas? ¿Llevaba las pruebas o qué? Dijo, llevaba mis calzones, como si no había nada, no teníamos una sola prueba. Es el chiste, era ir a hacer un escándalo y un lío y presionar a Salinas, ¿no? Cosa que hoy no está pasando. Pero entonces se está burlando de la oposición, lo está metiendo en un brete muy anticipadamente, cómo van a negociar, pero también está distrayendo de otras cosas López Obrador. Está distrayendo de lo que va a pasar en la línea 12, está distrayendo de, no sé, quizás hasta de la tercera ola de COVID. Está ganando el debate, como siempre suele ocurrir. A ver, ya nos movió de la reacción de los medios por el fallido ejercicio del quién es quién, metiendo a los periódicos tradicionales, que además les encanta el tapadismo, que viven de él, que columnistas políticos han hecho carreras en este país tratando de desenhebrar la lógica que no tiene ninguna del tapadismo, ¿no? Pero al final del día, pues a estas alturas del partido, pues eso no creo que vaya a durar mucho el tema, ¿no? Y van a pasar otras cosas, entre otras estos 2 ejercicios plebiscitarios que vienen y las elecciones del próximo año, que yo creo que tendrán mucho que recomponer del panorama que surgió de las elecciones pasadas, ¿no?
Gracias, Arnoldo. Temoris Greco, ¿cómo ves? ¿Es bueno, es malo el andar mencionando a estas alturas del partido los nombres de los posibles sucesores? ¿Qué te parecen los nombres? ¿Crees que se ayuda a algunos de los nombres más adelantados, como son los apellidos Sheinbaum y Ebrard? ¿O crees que hay de verdad un tapado que es el que realmente está resguardando López Obrador? Bueno, mismo. Pues sí. fuera de esos nombres, pues es difícil encontrar otros, ¿no? Un caballo negro, un presunto beneficiario de la distracción. O sea, yo lo veo como dice Arnoldo, ¿no? Está sí presionando la oposición y está jugando a crear cortinas de humo, porque además insiste en el tema y lo vuelve, mete y saca nombres. Creo que mientras más nombres mencione, pues mejor, si es que efectivamente son Sheinbaum y Ebrard los que eventualmente serán designados, uno de ellos, porque así difumina un poquito el tema. Pero yo creo que no hay mucha gente que se vaya con la finta. Es más relevante a quien excluyen, ¿no? Que es Monreal. Uh-huh. Pero hay que tener cuidado con sacar demasiadas conclusiones a partir de esa exclusión, porque cuando lo dejaron fuera de la candidatura para jefe de gobierno de la Ciudad de México, le dieron nada menos que la coordinación del Senado. O sea, lo hicieron jefe de la Cámara Alta del Congreso de la Unión. Uh-huh. En lugar de que tenga injerencia solamente sobre una demarcación central, tiene injerencia sobre todo el país y ha hecho el uso que ha querido de ella, ¿no? Creando sus propias bombas de humo, jugando a presionar por acá y allá, o sea, como es. Si él tiene 60 años ahora, y si en 3 años no logra la candidatura presidencial, pueden darle como consuelo, pues ahora sí la de Ciudad de México, claro. De manera que él llegue como de 69, después de 6 años gobernando la Ciudad de México, llegue de 69 ahora sí a la candidatura presidencial. Uh-huh. Y no sería demasiado grande, porque aunque sería más grande que Andrés Manuel cuando él ganó la presidencia, sería más joven que Lula, ahora que tiene 75, 76 años, y más joven que Biden cuando ganó la presidencia de Estados Unidos. O sea, eso no necesariamente lo deja fuera de la jugada. Entonces hay que seguir teniendo cuidado con Monreal, no sabemos para dónde va. Y luego hoy también Enrique García Ochoa, no, se me está yendo, Enrique Galván Ochoa. Enrique Galván Ochoa, Uh-huh. perdón, hoy mencionaba que también dejó fuera a Gerardo Fernández Noroña. Y bueno, a mí me pero parece, sí. Noroña solamente se toma en serio a sí mismo, ese es el único, ¿no? Bueno, y además no es miembro formal de Morena, está adscrito a la bancada del Partido del Trabajo y de hecho no es militante de ningún partido, Fernández Noroña. Y sí, es el miembro de un partido, es el miembro latoso, uh-huh. el hijo latoso de un partido que de hecho debió haber perdido registro en esta elección. Bueno, hace varias elecciones ya, o sea, se mantiene siempre con vida de transfusión. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿quién toma en serio a Noroña? Yo creo que es más el ruido que hace que lo que realmente puede hacer. Pero bueno, a mí me parece que sí está como tratando de dejar en claro que no va a Monreal, pero eso uh-huh. no significa que Monreal no pueda lograr posiciones de gran poder para los próximos años. Gracias, Temoris. Arturo Rodríguez, ¿el tapadismo goza de cabal salud o realmente está siendo sepultado con estos adelantos de colocación en el escaparate que está haciendo el propio López Obrador? Bueno, yo creo que tengo 3 vertientes en respecto a este asunto. La primera es que no siento que haya sido el presidente el que inició la discusión sobre la sucesión presidencial, sino que hubo diferentes episodios que llegaron luego a la mañanera y él
en su terreno, que es el terreno político, pues le entró un tanto, me parece que con cierto divertimento del asunto. Porque hay que recordar que desde enero, pero particularmente unos días antes de las elecciones, hubo destapes en diferentes entidades federativas, particularmente de Ricardo Monreal. Sí. Hubo luego, entre otros episodios, pues toda esta definición en torno a la línea 12 que se fue centrando en el asunto de la sucesión presidencial de 2024. Y finalmente, la semana pasada, esta expresión de apoyo a Claudia Sheinbaum durante la concentración morenista en el Auditorio Nacional. Entonces, creo que a López Obrador le han ido a plantear este asunto a las mañaneras, y él encantado de la vida, porque bueno, sabemos que si algo sabe hacer el presidente es política, y en ese sentido creo que ha encontrado una beta ciertamente para ir calando algunas conductas, para ir también moviendo los escenarios hacia donde a él le interesa que se vayan moviendo en la discusión pública, pero me parece que, como me parecía hace un mes y medio, cuando empezaron los destapes y el tema de la sucesión, yo siento que es un tema, brevemente lo digo entre paréntesis, que digamos que se acelera en torno a la línea 12. O sea, la línea 12 es, digamos que un hecho políticamente fortuito que detona la discusión sobre la sucesión presidencial tempranísimo. O sea, este gobierno no ha llegado ni a la mitad. Entonces, me parece que es una discusión un tanto ociosa. Que sin embargo el presidente retoma, pues porque ahí está y porque a él le gusta destapar algunas discusiones que regularmente eran más soterradas. Decía Arnoldo Cuéllar hace un momento que hay periodistas que han hecho su carrera en el tapadismo, y ciertamente era un asunto muy de las columnas. Ahora que el año pasado, antepasado, que salió este libro de Carlos de Negri, pues justamente su fracaso final fue por equivocarse con el tapado, ¿no? Entonces creo que es un asunto que es temprano y que en buena medida considero que es ocioso, aunque lo que sí es muy claro es que hay algunos perfiles, entre estos algunos de los que mencionó el presidente, pues que se han ido construyendo de manera discreta, en muchos casos, el proyecto presidencial al que podrían estar aspirando. Y digo de manera discreta, bueno, pues porque las campañas se hacen con estructuras, y las estructuras no se montan en semanas. Llevan un largo proceso de construcción de una base, que en este caso me parece que es lo que está ocurriendo de manera muy notable en el caso de Ebrard y del caso de Monreal. Gracias, Arturo. Arnoldo Cuéllar, tú con frecuencia hablas del chilangocentrismo. Te quiero preguntar, ¿cómo ves ¿Cómo los echas encima? No. Bueno. ¿Cómo ves esta especie de eje regional que se está tejiendo por parte del Movimiento Ciudadano entre los gobernadores en funciones de Jalisco, Enrique Alfaro, y el electo de Nuevo León, Samuel García, que por cierto mañana va a estar a las 10 de la mañana en Palacio Nacional? La verdad es que no me imagino cómo puede ser el diálogo político e intelectual entre López Obrador y Samuel García, que va a llegar presumiendo alguna carpeta o algún reloj fosfo, que es lo que más lo puede caracterizar. Pero en fin, ¿cómo ves este eje regional y qué tanto los poderes de los gobiernos de los estados pueden diseñar un futuro electoral distinto en 2024?
Bueno, le entro al tema. Nos enteraremos de lo que pase ahí por un TikTok seguramente, donde Claro. veremos a López Obrador dándole alguna clase de historia sobre don Alfonso Reyes y el general Bernardo Reyes. Mira, Claro. quiero también decirte que sí quiero tocar el tema de los tres expresidentes de los partidos, porque se me hace el más grave y fuerte yo acuso al INE que se ha escuchado en estas elecciones por parte de sus más acérrimos defensores, pero lo dejamos para después, ¿no? ¿Te parece? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, son dos estados que han sido locomotoras industriales del país desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que se han manejado con sus propias negociaciones hacia el centro. Quizás Nuevo León con más independencia en el sentido de plantear, pues con cierto derecho de veto, algunos presidentes lo respetaron, otros no, con respecto a quienes les enviaban como virreyes, ¿no? También es una clase empresarial que deja a sus gobernadores, la de Nuevo León, hacer y corromperse mientras no se metan con ellos y les faciliten el presupuesto para sus planteamientos de desarrollo y de competitividad que tienen muy claros, ¿no? La oficina del gobernador y todas las dependencias como una especie de intendencia del Grupo Monterrey. No es el mismo caso de Jalisco, que tiene otras complicaciones. Desde luego, Alfaro es un animal político mucho más desarrollado que Samuel. Y en medio está un dinosaurio como Dante, Sí. que sí tiene posibilidades de construir algo administrándolos a ambos. Y además, hasta con el joven Colosio como una carta ahí de repuesto, que además sale en las encuestas muy bien posicionado. Me imagino que aún es por el recuerdo de su padre y del martirio, del asesinato, etcétera, ¿no? Uh-huh. Yo creo que van a jugar, siendo solamente dos gobernadores en medio de un mar morenista y de los panistas que están disminuyendo drásticamente su número, van a ser un factor. Pero van a ser un factor equilibrante. Yo no los veo rompiendo con Andrés Manuel López Obrador del todo, siempre y cuando consigan jalarlo a ciertas de sus agendas, ¿no? Que en el caso de Nuevo León operará además pues los grandes delectores, los que decidieron quitarle el tapete de último momento al candidato priista para favorecer al candidato de Movimiento Ciudadano, ¿no? Porque si te acuerdas, al principio en las encuestas iba adelante el candidato del PRI, cuyo nombre ya se me va a olvidar en estos momentos, ¿no? Adrián Garza. Adrián de la Garza. Adrián de la Garza. Ajá. Sí. Y en Jalisco, cuando veíamos una oposición fuerte, ciudadana, sobre todo provocada por ciertos aspectos autoritarios del gobierno de Alfaro, pues logró sacar la encomienda electoral más o menos bien librado. Entonces se vuelven jugadores. Alfaro también tiene la posibilidad de influir en sus colegas, por ejemplo en los panistas de los estados vecinos, en Diego Sinoé Rodríguez Vallejo, donde hay una afinidad y hay temas comunes, como una presa que quieren construir juntos, o incluso con Aguascalientes y hasta con Querétaro, ¿no? Se ve que de ese grupo de gobernadores el único que trae una carta para presentarse como presidenciable es Alfaro. Entonces, ese ajedrez se pone interesante. Los morenistas se ven verdes, Julio, pese a que van a ser mayoría, este actuar en bloque sin figuras representativas parece que les quita cierto protagonismo, ¿no? No sé si Mario Delgado vaya a alcanzar a administrar todo eso o si algunos de ellos puedan a la larga también representar posibles alternativas, incluso para el tema de la sucesión, ¿no? Hoy no lo veo claro todavía. Uh-huh. Pero bueno, ahí está el planteamiento. Creo que no fue muy conclusivo, pero creo que no se puede ser conclusivo en estos momentos. Bien, gracias Arnoldo. Sobre este mismo tema, Temoris, ¿cómo ves este eventual eje Nuevo León-Jalisco, el Movimiento Ciudadano? ¿Cómo ves este tema, Temoris? La cuestión es si efectivamente Dante va a poder ponerlos o manipularlos a su gusto, ¿no? O sea, uh-huh. A mí me parece que Alfaro tiene una fuerza propia muy ligada al Grupo Universidad y Samuel es el que más necesita coaching, ahí sí puede ser, porque pues no tiene experiencia y además está en una minoría muy dramática en el Congreso local. Uh-huh. y con sus alcaldes, entonces, o sea, no creo que con Colosio le alcance para hacer mucho, porque ni siquiera tiene control del área metropolitana de Monterrey.
Entonces, sí, Samuel le hará caso si quiere, pero también depende de la fortaleza de las alianzas que haga Samuel con la oligarquía local, que le permita tener alguna fuerza frente a Dante. Entonces, y con Alfaro, no, la verdad no creo que Dante pueda hacer mucho, ¿no? Alfaro trae su propio dinámica, poder e intereses. Entonces, y sí, Alfaro, después de un inicio de año muy aguerrido, muy peleonero con Andrés Manuel, de denuncias y dados flamígeros y no sé qué, de pronto, pum, se alivianó porque entendió que la jugada de la oposición y de su propio partido no le permitía tener ese nivel de confrontación, y que tiene 3 años por delante, que tiene que llevarla bien con la federación. Entonces, y la esperanza, yo creo que la jugada general de Dante es que no le ha salido tan bien porque tiene una fuerza muy escasa en la Cámara de Diputados, pues era ser el fiel de la balanza. Los números no le están favoreciendo, pero eventualmente podría hacerlo. Entonces sí, y su apuesta es eso, es ante la polarización, ante los extremos a los que están llegando, ofrecerle una alternativa a la gente que se queda atrapada entre los dos bandos. Fue menos de lo que yo me imaginaba. O sea, el argumento del voto útil jaló mucha gente para la oposición, que tal vez en otro momento hubieran preferido optar por esa tercera vía. Pero quién sabe, en estos 3 años y rumbo a lo que ocurra en 2024, posiblemente Movimiento Ciudadano pueda erigirse como esta tercera vía. Yo creo que va a ser bastante instructivo la postura que asuman ante el referéndum revocatorio. Si llaman a votar en contra de Andrés Manuel o a favor de Andrés Manuel, o se quedan como neutrales, ¿no? Entonces vamos también a ver qué es lo que ocurre ahí. Gracias, Temoris. Sobre este tema, Arturo Rodríguez de Nuevo León, Fosfo, y de Jalisco, Alfaro, ¿cómo ves las posibilidades de un eje regional? ¿Qué tanto pueden proyectarse hacia la elección presidencial de 2024, Arturo? Bueno, yo lo veo como un fenómeno auténticamente regional, ambos. Es decir, me parece que las dos entidades federativas que hemos comentado, y que además pues se trata de dos polos económicos importantes después de la Ciudad de México, muestran pues cómo hay movimientos regionales que tienen sus propias lógicas que a veces nos resultan difíciles de entender, ¿no? Sobre todo cuando pues adoptamos una perspectiva chilangocéntrica, como dice el máster Arnoldo Cuellar, porque a final de cuentas convergen diferentes intereses, grupos y también posiciones ciudadanas. A mí me parece que el caso de Nuevo León, que es el que tenemos reciente y que además a muchos, particularmente a mí, me sorprendería, pensando que las elecciones son limpias y que la voluntad popular se expresó mayoritariamente a favor de ese candidato, pues sí, sorprende que nos encontremos ante el triunfo de la estulticia y que da paso a esta construcción de narrativa sobre el valor de las redes sociales, un uso exitoso, llegó gracias a su esposa. La realidad es que yo creo que Samuel García, y habrá oportunidad de revisar esta historia, pues atiende más bien a los intereses de los grupos oligárquicos regionales, particularmente a Fomento Económico Mexicano y su líder, el Diablo Fernández, que son quizás el grupo empresarial y uno de los empresarios poderosos de este país, que son opositores al gobierno actual, un gobierno que tampoco los quiere, evidentemente, y lo ha hecho manifiesto en diferentes oportunidades, especialmente a mediados del año pasado, cuando los incluyó ahí en la BOA y todo aquel episodio que luego
nos condujo en la perspectiva política a ver la sanción quizás muy merecida, pensaría yo, por el tema de Profeco y los lácteos, etcétera. O sea, hay un encono con ese grupo empresarial que es muy poderoso en el norte del país, particularmente en Nuevo León, con el que yo creo que existe una clara connivencia de los grupos políticos que ganan. O sea, no es como que un candidato, o sea, quien crea que el Bronco ganó por el respaldo popular que consiguió, pues es que en realidad no sabe cómo se ganan las elecciones. Ahí hubo muchísima lana para financiar estructuras, como también lo hubo en el caso de Samuel García. Entonces, me parece que su papel va a ser el de un opositor desafiante, un opositor que va a resultar muy difícil diría yo, prospectivar en este momento, porque pues se trata de un muchacho de pocas luces, ciertamente muy insolente, con un estilo muy peculiar y pendenciero, que a final de cuentas va a confrontar al gobierno de la República, creo, al menos hasta este momento, por lo que yo alcanzo a observar, con pocas posibilidades de convertirse en una figura más relevante de lo que es así como gobernador, en caso de que las investigaciones que siguen pendientes, tanto en la subfiscalía especializada en delincuencia organizada, a propósito del informe de la UIF de hace aproximadamente 2 meses y medio, así como la impugnación que en materia electoral tiene el PRI o el PRI-PRD, si se quiere, por diferentes delitos electorales que pudieran y irregularidades que pudieran tirar esa elección, terminen pues dejándose de lado y confirmando su posicionamiento. Entonces, en caso de que quede, yo creo que va a ser eso, un gobernador pendenciero, poco ortodoxo, insolente, grosero y ya, sin más. Bien, gracias Arturo. Arnoldo Cuellar, son las 2:53 p.m, así es que antes de que se nos acabe el tiempo tenemos que tocar el tema que ya tú propusiste, el de los presidentitos de los partiditos, como tú dices, pues haciendo la peor descalificación hasta ahora del proceso electoral recién pasado, con su demanda de que se anulen las elecciones para gobernador en 4 estados, que son Guerrero, Campeche, Michoacán y ¿cuál otro me falta? Y San Luis Potosí, ni más ni menos. Entonces, tu opinión sobre este tema, por favor, Arnoldo. Lo ligo con el comentario anterior, porque me quedé pensando unas cosas. Yo creo que de todas formas, Movimiento Ciudadano vive un buen momento. O sea, gana estos 2 estados, se muestra capaz, independientemente de que Dante haya cedido y todo, mostró habilidades para pactar con con una oligarquía regional muy poderosa, como decía Arturo, y con otra en Jalisco, más la Universidad de Guadalajara. Y hay que recordar que perdió Campeche por la necedad de Alito de aferrarse con su sobrino, si no estaríamos hablando de un triángulo en este eje, ¿no? Uh-huh. Entonces es un partido que sí abre expectativas a futuro por su capacidad de maniobra, por su flexibilidad. Y hay que recordar que para el 2024 va a haber muchos intereses buscando partidos flexibles. Y los 3 partiditos que hoy se presentaron en rueda de prensa para por lo menos convocar a algunos reporteros juntos, tienen el momento contrario. Marco Rodríguez ya se están pidiendo su cabeza, su gobernador favorito está a punto de dejar el poder y de caer en la cárcel. Zambrano es peor que un zombie, porque un zombie no se ha dado cuenta de que está muerto, y Zambrano sí lo sabe, pero ahí sigue caminando. Y Alito tiene el partido tomado. Entonces, bueno, pues sí, terrible asunto. Pero me llama la atención que todos ellos que salieron a defender y a poner el pecho por el INE, cuando López Obrador y cuando Félix Salgado Macedonio estaban lanzando sus fuertes embates, hoy
dan a conocer que la elección fue un absoluto cochinero. ¿Dónde estaba el INE entonces? Hubo exceso en gastos de campaña, hubo narcotráfico, hubo toda clase de tropelías, casillas, zapato, todo lo que nos ha presumido el INE, que se acabó desde que Pepe Goldenberg estableció esa institución, regresó de pronto y no se habían dado cuenta. Todo en las elecciones en las que perdieron. Bueno, si alguien tiene que salir a responderles a esos partidos, es el INE, es Lorenzo Córdoba, no Morena, no Mario Delgado, ni nadie. Pues sí. Bien, Arnoldo, gracias. Temoris, ¿cómo ves este tema de la demanda de 3 dirigentes partidistas para que se anulen las elecciones locales, estatales, las de gobernador en 4 estados de la República? Pues es lo que lo que les dijo Andrés Manuel ahí sí, ¿no? Cínicos, o sea, cínicos por ir a la OEA a quejarse de la violencia y del narcotráfico, bueno, a pesar de que saben que la OEA México esto pues está en contra de Luis Almagro, que es presidente de la OEA, el secretario general. El secretario general de la OEA, ¿no? Uh-huh. Y porque Almagro pues fue comparsa de un golpe de Estado en Bolivia, y entre otras barbaridades que ha hecho el tipo. Pero además que la OEA no se puede meter, o sea, es un tema propagandístico total. Y pues están, pues sí, dando patadas de ahogado. La descripción que hizo Arnoldo ahora de lo que queda de esos liderazgos, pues es tremendo. El PRD existe porque le sirve para simular pluripartidismo o variedad ideológica, pero realmente lo único que queda es el PRI y el PAN con dirigencias hackeadas, en jaque. Entonces, bueno, es difícil ver qué es lo que pueden conseguir con eso, sobre todo cuando ellos, como también han exigido este respeto al INE, y pues son los que lo desconocen. A mí me parece que ya, pues el que puede realmente todavía regenerarse, no regenerarse, pero reconstituir una fuerza de consideración, y a mí me parece que es el PAN, porque sigue teniendo una presencia regional importante y no está tan desgastado y tan desprestigiado. Pero no con Marco Cortés, Temoris. Pero no con Marco Cortés, eso, ¿no? O sea, Marco Cortés, ya, ¿qué representa? Y menos con su dirigente más movido, que es Anaya, que anda, pues, haciendo el ridículo por toda la República. Entonces, pues sí, es muy difícil. A mí realmente pienso, ¿quién puede presentarle un reto de consideración a Morena en 2024? Pues la propia Morena, ¿no? O sea, lo que pienso es que depende de lo que resulte de las pugnas internas que se ponen ríspidas en ese partido, pues a ver si no hay efectivamente una decisión. Ya hubo aquella grabación que difundió MX por ahí de abril o mayo, en donde Berta Luján y algunos de los suyos, ante el arrinconamiento en el que se están encontrando por el grupo Ebrard Delgado, mencionaron o hablaron, consideran la posibilidad de la creación de otro partido político dentro del movimiento López Obradorista, asumo, pero separado de las estructuras de Morena. Vamos a ver si no acaba ahí siendo ese el germen de una candidatura. Uh-huh. O sea, ¿por qué no podemos imaginarnos unas elecciones donde la oposición va con un candidato, pero el movimiento López Obradorista tiene a Sheinbaum y a Ebrard de cada lado, ¿no? O sea, 2 candidatos. Bueno, Temoris, gracias. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas sobre este tema de los presidentes de 3 partidos demandando anulación de elecciones en 4 estados de la República? Yo creo que las elecciones en varios estados de la República o en todos los estados, si es necesario, tienen que revisarse por la forma atípica en la que en diferentes regiones se comportó la elección, el día de la jornada comicial, y no porque lo pidan necesariamente estos dirigentes partidistas, sino por un tema de limpieza y de legitimidad democrática. Porque llama mucho la atención, mira,
veo, por ejemplo, a Silvano Aureoles, y yo creo que Silvano Aureoles está metido en una campaña por tratar de tirar la elección de la gubernatura michoacana, y es posible que en muchos de sus alegatos tenga razón, lo que también, o lo que mejor dicho, tampoco excluye que su propia administración haya incurrido en una serie de irregularidades electorales, porque es muy inexplicable el resultado del estado de Michoacán. O sea, por un lado vemos que la mayoría de las alcaldías, de las diputaciones locales, de las diputaciones federales, las gana la coalición PRI-PAN-PRD o lo que sea, porque en unas nada más iba PRI con PAN y en otras iba PRD con PAN o PRD con PRI, pero bueno, esa coalición, digamos, es la que obtiene la mayoría en todo y pierde la gubernatura, y la pierde básicamente por una votación muy atípica en la zona de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, Michoacán, donde hubo evidencias muy claras desde el inicio de la elección de incursión de grupos armados, delictivos o no, pero armados, civiles armados, en el desarrollo del proceso electoral. Entonces, creo que aquí nos enfrentamos a un duelo de estructuras, o sea, y de operaciones electorales irregulares. Por una parte, la del gobernador Aureoles, que gana la mayor parte del estado, y por otra, esa conducción o ese resultado y conducta atípica del electorado de Tierra Caliente y Lázaro Cárdenas, que favorece de una manera desorbitante a Morena, particularmente en un distrito que es el de Leonel Godoy, el distrito 1 de Michoacán. ¿Qué quiero decir con esto? Que Michoacán, como diferentes zonas del país, han sido un cochinero no nomás de un lado, sino de los dos, o al menos existen indicios de que fue así, y que por un tema de legitimidad y legalidad democrática tienen que revisarse, porque no se trata la democracia y no se tratan los procesos electorales nada más de actos dogmáticos en los que, bueno, ya ganamos y vamos a creer todos que fue todo muy legal. Yo creo que vale la pena hacer el ejercicio, y si hay algo podrido en cada elección que se plantea, yo no creo que todas, pero me parece muy destacado el caso de Nuevo León, que ya mencionaba, el caso de San Luis Potosí, tu tierra, Julio Hernández, tu tierra adoptiva, o una de tus tierras adoptivas, y el caso de Michoacán. Destacadamente esas tres entidades federativas creo que pues no pueden quedarse nada más así, al menos se tiene que investigar, y bueno, pues que las autoridades determinen, ¿no? Bien, pues con esto hemos concluido nuestra mesa de periodistas. Son las 3 de la tarde con 3 minutos. Sí, a reserva de lo que... Arnoldo, adelante, por favor. Brevemente, sí. Me parece, escuché la argumentación de Arturo con mucha atención, pero yo creo que el tema del narco metido en Michoacán y en otros estados del país es cotidiano, es permanente. Yo no creo que oleadas de criminales hayan llegado a Michoacán el 5 de junio para orientar la votación el 6. Y me parece que Aureoles sabía de esto, que Aureoles gobernó con ellos y que probablemente ganó elecciones con ellos en el pasado, intermedias y la suya propia, pero que ahora que no le favorecen, va y lo saca. Y entonces me parece que aquí viene un asunto fundamental. Estamos atacando un síntoma, pero no la enfermedad. O sea, todos los partidos políticos saben de esto, se aprovechan de ello, de acuerdo a su capacidad de maniobra, de negociación, a lo que ofrezcan a cambio. Y el INE ausente, se hace pato, decide no ver eso, excesos de gastos, intervención del narco, violencia, etcétera. Y vamos a seguir así mientras todo permanezca en el nivel de lo que hoy hace Aureoles, irse a quejar porque hoy no fue él el ganador, nada más. Me parece mucha hipocresía. Si el señor estuviera diciendo, yo conozco a Michoacán, conozco al narco, yo lo usé, lo siento mucho, les pido disculpas, hoy se fue para el otro lado, creo que debemos parar esto y hacer algo con este país porque no podemos seguir así, sería otra cosa. Pero esta denuncia simplona va a mantener las cosas igual que siempre y vamos a seguir muy, muy, muy mal, ¿no?
igual que el recurso público utilizado y los programas públicos utilizados en las elecciones por los gobernadores, los alcaldes y la presidencia de la República vía los programas sociales, ¿no? Entonces estamos en una democracia absolutamente fallida y creo que sí tenemos que voltear a ver eso y dejar ya que el INE deje de presumir que las elecciones ya no son como en la época de Bartlett. Los señores tienen ahí 25 años sentados y ahora para que fuera otra cosa más allá de haber acabado con las casillas zapato y el acarreo, porque hoy los problemas son otros, y esos no los ven, nos siguen presumiendo lo que se arregló el primer día que se sacó la elección de gobernación y se pasó a un organismo autónomo, muy caro, por cierto, ¿no? Uh-huh. Bien, Arnoldo. Arturo Temoris, sí, Arturo, adelante. Muy rápido, nada más. Adelante. Yo nunca hablé de narco en mi comentario, hablé de civiles armados, porque yo estoy convencido de que esta narrativa de que fue el narco la crean los propios actores políticos sin ofrecer una evidencia contundente, cuando en los hechos, y precisamente hablo de civiles armados, pienso que es el Estado, ya sea por acción directa de agentes bajo su control, por omisión, porque precisamente las complicidades llevan a las autoridades a no actuar, o por aquiescencia, ¿no? Que son los tres conceptos que me parecen fundamentales para poder entender esa presencia de civiles armados en un primer punto. Es que esto del narco es no, pues ya dijo Silvano, o ya dijo no sé quién que son narcoelecciones. A ver, vamos a ver, ¿no? Vamos a conocer a fondo las investigaciones que se pudieran hacer, que no se hacen, y determinar si en realidad se trata de el narco o de otra cosa. Y lo segundo es que precisamente el problema con la democracia es que tenemos casos como, insisto yo, el de Michoacán y el de Nuevo León y el de San Luis Potosí, que me parecen los más claros, donde lo que encontramos es una democracia fallida. Y desafortunadamente creo que pues sí, quisiéramos que todo el sistema cambiara de un tirón, pero pues conforme a nuestro sistema, los asuntos tienen que resolverse de manera casuística, ¿no? No es como decir, bueno, vamos a entonces anular todo y ya un nuevo sistema electoral, no, pues a ver, lo que hay es esto, hay esta ley, hay estos institutos y hay estas condiciones que tienen que seguir los cauces que la institucionalidad democrática ofrece para dar legitimidad, ya sea confirmando un resultado o, en su caso, anulando una elección. Pero tiene que ser casuístico, estimado Arnoldo, no veo otro modo. Pues claro, todos quisiéramos que la mejor avanzada democrática global estuviera en nuestro país, pero bueno. Otra reforma es lo que hay. Es lo que suele ocurrir, otra reforma pactada que va a ninguna parte después de cada problema electoral, ¿no? Por supuesto. Temoris, ¿algún comentario? Arnoldo, antes de bajar la cortina del changarro, lo que ustedes deseen, por favor. Igual Arturo. Temoris, que se quedó atrás en intervenciones. Nada más viendo ahí el peloteo. Pues sí, es el antiguo conflicto Guanajuato-Saltillo, que ha hecho correr mucha sangre a lo largo de los... ese conflicto. No, pero sí, en la etapa fundacional del país, cuando algún coahuilense trastornado traicionó ahí a la insurgencia en Acatita y Baján. Sí. Pues venían de Guanajuato. Pero no suscribo. Claro. Pero bueno, yo sí suscribo el tema de lo del narco, ¿no? O sea, el narco es el culpable en mil usos. Siempre que hay que echarle la culpa a alguien de algo, está ahí el narco, y el narco sirve pues es una fantasía, o sea, está ahí y nos sirve para todo. Siempre ya la autoridad no investiga, la gente no se pregunta qué es lo que realmente está pasando, y dice, es que fue el narco, y entonces ya con eso tenemos resuelto el asunto, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo en que hace falta entender a mayor profundidad qué es lo que pasa allá. Y también el tema de lo de Aureoles, ¿no? Corre por oficinas de la Ciudad de México, en la mayor parte de ellas no lo reciben. En una ya por fin le abrieron la puerta y le dijeron, vale, señor, déme sus documentos, déjemelos aquí, a ver qué hago con ellos.
pero es como que de pronto Aureoles descubrió eso, ¿no? O sea, estuvo 6 años en el poder, y justamente ahora que ya perdió las elecciones y se va, ahora es cuando le parece importante hacer su visita de las 7 casas. Entonces, pues bueno, pues es una pena lo que hace ese señor, se está poniendo ridículo, y más que nada evidencia de desesperación. Ya los internautas dieron buena cuenta de él, jocosamente, con una multitud de memes alucinante, que yo creo que lo van a hacer, pues divertirse, riéndose de sí mismo cuando esté en prisión, recordando sus buenos tiempos, cuando se sentaba en cajitas de plástico afuera de Palacio. Muy bien, Temuris. Arturo Rodríguez, pues si no hay alguna otra cosa, gracias por esta intervención. Si hay algún otro tema o algún otro comentario, adelante igualmente. No, lo único sí es dejar muy claro o sea, cuando digo que se tiene que revisar, no excluyo bajo ninguna circunstancia la propia operación que es muy notoria de Silvano Aureoles, del gobierno de Silvano Aureoles. O sea, ahí es evidente que aunque él está señalando lo que dice que está probando en algunos territorios, su propia estructura gubernamental operó electoralmente. Por eso digo que esa elección estuvo mal por todos lados. Pero bueno, nada más dejarlo muy claro, porque no quiero que se vaya a ver como un gesto de simpatía a ningún político. Ya saben que yo no. Claro. La solución Salinas de Guanajuato. O sea, un interino que llame a elecciones a los siguientes 2 años y luego no las llame, se le olvide, ¿no? Puede ser. ¿Quién se les ocurre? ¿No? Hay muchos candidatos. Y que en la próxima participe Raúl Morón, el candidato original que fue bateado por el INE. En fin, Arturo Rodríguez, pues muchas gracias. Buenas tardes, gracias Arturo. A ti, Julio, y gracias a Temuris y Arnoldo. Gracias. Arnoldo Cuellar, muchas gracias, a reserva de si tienes alguna opinión final. No, un gusto, como siempre, ya nos robamos 12 minutos más. No hay problema. Gracias, nos vemos acá pronto. No hay problema. Es lo bueno de estas redes sociales, que nos podemos extender, no tenemos ningún entrevistado luego, así es que no hay nadie esperando. Adelante. No nos digas porque seguimos. Bueno, vámonos tendidos. Gracias, Arnoldo. Temuris Greco, ¿algún comentario final? Sí. Pues nada más celebrar esta corriente de simpatía entre Guanajuato y Saltillo, que están negando sus conflictos añejos, porque en medio está San Luis, y pues ahí sí estaría complicado. Sí. Entonces mejor que se lleven bien, y pues ya nos vemos en la próxima. Muchas gracias, colegas, y gracias también a la gente que nos está viendo. Gracias por esa visión geopolítica, Temuris Greco. Muchas gracias. Gracias a los tres, y espero que nos veamos el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego.